Parece que estamos conectados y em, ya pues. Oye, Enzo, primero que nada quiero agradecerte la paciencia, la persistencia para estar aquí. Quiero primero que nada decirle a los amigos y amigas que también han tenido igual persistencia e insistencia para estar esperándonos y viendo cómo nos conectamos con todas las intentos y fallos. em, que vamos a comenzar esta conversación con un escritor argentino que yo lo contacté el día en que Argentina ganó la Copa América. Y él era parte yo me imagino, los millones de argentinos que estaban felices porque después de mucho tiempo, y nosotros los chilenos lo sabemos, habían estado con este sueño ahí truncado y en particular la figura de Leo Messi, con bastantes, digamos, anhelos ahí contenidos. Y bueno, y en medio de todo eso, y quizás aprovechándonos también de aquella oportunidad, nosotros felicitamos a Enzo y le dijimos, queremos hacer un programa contigo. Y él nos dijo, en el calor del momento, ahí estamos. Así fue, doy fe de que fue así y también que realmente necesitábamos ganar esta copa y que ustedes nos habían ganado 2 veces ya y la verdad que dolía mucho eso, pero fue lindo también, la verdad que yo me pone muy contento que el fútbol latinoamericano haya para mí mejoró, se niveló para arriba, no para abajo, ¿viste? Para arriba sin duda. Cuando era chico me acuerdo que era todo de Brasil, Argentina, Uruguay y Así es. ahora cualquiera le gana a cualquiera y está buenísimo. Sí, Por lo menos se emparejó la cancha allí. sí, 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 tal cual. Oye, Enzo, mira, bueno, para quienes quizás no te conozcan, yo voy a hacer como una pequeña reseña de de quién tenemos al frente. Enzo es licenciado en comunicación social y he visto, porque uno hace un googleo ahora de las personas cuando va a conversar, es más fácil que en cualquier otra circunstancia para investigar la vida de las personas. Él ha tenido una labor de docencia importante, pero a mí me llamó mucho la atención la incursión que tenías en la revista Lea. Ujú. Y era de una revista que, por lo que entiendo, tiene muchos contenidos culturales. Hay un trabajo importante ahí y quizás eso sea un tema interesante de conversación, porque es una faceta que entiendo se mantiene también en tu vida. He visto también algunas charlas de TED sobre periodismo y relato, que me parece muy interesante porque a veces los periodistas pierden aquello, ¿no? Y ha escrito, digamos, entre muchas otras cosas, voy a mencionar una biografía de Julio Cortázar, que se llama De Cronopios y Compromisos, del año 2002. Luego, Historia de Putas, que es una serie de relatos ahí, donde yo creo que aparece tu beta, digamos, periodística con más fuerza quizás que en otros Sí. textos, y que hacen algunos un parangón o una manera de acercarlo también, Historia de Putas, con el trabajo de Truman Capote. Y, en fin, Pavada de cuentos, referencia. pero la referencia es la referencia. Claro, el Cuenta, fútbol jugó como Messi. hay cuentos de ciencia ficción del año 2013, Claro. Ruda Macho del 2010, Electrónica del 2014, que yo creo que marcó un hito importante también dentro de tu carrera como escritor, y Hágase usted mismo del año 2018, que es el libro que quizás, por lo menos para mí, fue la inmediata relación contigo, porque ese llegó por lo menos a nuestras librerías. Voy a decirle a Tusquets que sería momento de que también hiciera un esfuerzo y lo repusiera, porque me costó harto encontrarlo. Luego hay dos libros del año 19 y 20 que quisiera preguntarte, porque uno se llama Las aventuras de Robin Hood y el otro, el libro tibetano de los muertos. ¿Qué es eso? Quizás sea lo último Dijiste, ¿qué es eso? No, eso que yo trabajé durante muchos años en editoriales, en una editorial, muchos, 17 años, y hacíamos de todo ahí, ¿no? Era una editorial todoterreno.
Y en ese editorial hice desde escribir horóscopos con seudónimo hasta adaptaciones infantiles o prólogos de obras clásicas. Y el libro tibetano de los muertos creo que hice el prólogo y aparte yo dirigía la colección. Era trabajo, era trabajo. Pero bueno, ahora pasa eso, decís, Robin Hood para chicos, historias de putas, ¿qué es eso? Pero bueno, yo me considero un trabajador, o sea, viste que hay escritores que se consideran iluminados, semidioses, sabios, viejos sabios, horrotosos. Yo me considero un trabajador y un artesano de la palabra, con alguna que otra veleidad de artista, pero más que nada trabajador. Y hice un montón de trabajos. Así veo. Y dentro, mira, pero hay una definición que me gustó mucho y que la hizo Federico Andajasi, que hace el prólogo de Historia de Putas, y dice esto, para que nos hagamos una idea de Enzo. Dice, Enzo Maqueira es un autor que desde muy joven ha sabido prostituirse digna y honrosamente en diferentes ámbitos culturales, en un mundo de putas feas, viejas y decadentes, como lo es el de la literatura. ¿Qué te Bueno, parece? tal cual. Y mira, Andajasi fue el primero, es que yo no tenía contactos, ¿viste? Me gustaba escribir, de toda la vida escribí, siempre me sentí escritor, pero no tenía contacto, no tenía apellido, no tenía el dinero suficiente, no tenía nada. Me hice de abajo totalmente, tanto en la literatura como en la figura de escritor, que es muy importante, ¿no? Para ser escritor también, porque yo me sentía, hay otros que te dicen que no, yo me sentía escritor. Y el único que me dio bola cuando yo estaba empezando era Andajasi, que se sentaba a tomar un café conmigo y me aconsejaba de cómo moverme en el circuito literario y llevarme manuscritos a las editoriales y demás. Muy generoso, leyó mis primeras novelas, ninguna publicada, novelas ilegibles completamente, y me decía que estaba muy bien. La verdad que yo, Andajasi, hoy está como en las antípodas de mi pensamiento ideológico, pero la verdad que lo quiero mucho porque él fue muy generoso conmigo cuando yo tenía 20 años, 21 años. Y él sabía que yo ya trabajaba entonces en editoriales y era eso, una prostituta, un prostituto literario, lo cual me encanta y mira, no me acordaba de eso, me parece muy atinado porque soy eso y me gusta mucho porque uno de mi gran ídolo es Freddie Mercury que decía que él era un prostituto musical. Así que a partir de ahora me voy a presentar como prostituto literario. No solo literario. No, además una interesante reivindicación de Historia de Putas. Yo leí algunos relatos de ahí, y efectivamente después busqué lo que se había comentado y hay algo interesante porque también lo asocio con esta charla TED que vi tuya, que tenía que ver con el crear historias a partir de las noticias, y ponerle un poco más de corazón a el oficio de la comunicación o del comunicador. Porque Sí, aparentemente antes había muchos periodistas que creaban historias y que de hecho en muchos periódicos del siglo pasado, los publicistas se les llamaba en esa época, hacían análisis, pero hacían mucho relato y mucha literatura, y grandes obras de literatura fueron entregas a periódicos, digamos, cada cierto tiempo. Había mucho de relato y de contenido, más que entrega de información sí. objetiva en los medios. Sí, bueno, primero la aclaración no es una charla TED, pero parece una charla TED, es como la clase C de la charla TED. No, en realidad era Eso un es. programa en formato charla TED, pero un programa de Canal A, que es un canal cultural acá de Argentina, especializado en cultura, bueno, eso era. Quizá yo Y hice un la poco, relación sí, ahí. porque es parecido el Por, escenario, estás parado ahí, bastante incómodo, estás parado en un escenario frente a alumnos, en este caso era frente a alumnos de la carrera de periodismo y comunicación social. Y un poco yo lo que fui a plantear, o sea, yo estudié comunicación, pero nunca me sentí periodista, siempre me sentí escritor, como decía antes. No estudié letras porque me decían que los que estudiaban letras no eran capaces después de escribir, sino que solo eran críticos, lo cual es una pavada porque hay escritores que estudiaron letras, por supuesto. Pero yo me amparé en eso para no estudiar letras que probablemente me hubiera aburrido bastante, ¿no? Y estudié comunicación social, que es una especie de periodismo con publicidad y con producción audiovisual, y sobre todo sin matemáticas, que era lo que más me interesaba era que no tuviera matemáticas, y que pudiera escribir y comunicar, porque a la larga la literatura también es, por supuesto, una forma de comunicación.
Entonces siempre tuve como esa tensión entre el periodismo y la literatura. Me recibí de comunicador social, hice algo de periodismo, nunca me sentí cómodo como periodista todavía, a veces lo hago, y siempre me da como cierta incomodidad. A veces creo que es una buena salida laboral, rápidamente descubro que no, que es una malísima salida laboral. Para tener tiempo de pantalla prefiero la literatura siempre, pero de alguna manera cargo con esa mochila de haber estudiado algo que quizás no era lo que podría haber estudiado, me hubiera gustado mejor, pero al mismo tiempo también le reconozco un montón de herramientas al periodismo, a la comunicación, cosas que me sirven para mi literatura y para mi carrera, por usar una palabra espantosa, de escritor. Entonces, un poco la búsqueda que siempre estoy haciendo es esa, es que si tengo que escribir periodismo, o hago periodismo directamente, no importa, o trato de que se parezca lo más posible a la literatura, y a veces me doy cuenta de que hay literatura que probablemente podría haber sido periodismo también, y a la larga un poco lo que digo en esa charla de la cual vos haces referencia, es que los límites no existen, ¿no? La Biblia puede ser una novela, puede ser una crónica periodística, A Sangre Fría puede ser una crónica periodística o una novela, o si querés puede ser un poema. La verdad es que a quién le importa a esta altura si es periodismo, si es literatura. En el reino de las fake news que estamos viviendo hoy, todo es literatura. O sea, Claro, y además, al mismo tiempo todo funciona como periodismo, porque la literatura a veces la gente en la época de las cancelaciones y de esta estupidez de la literalidad y de los scratches, todo lo que es literatura a veces se cree que es periodismo y que es verdad y se lo tira piedras por eso. Está todo tan confuso. Me parece que ya no interesa. Y un poco eso es lo mira, que propongo en ese lugar. y cuéntame una cosa, porque lo que pasa es que hay, por lo menos en Chile, hay una discusión muy potente en torno al oficio del periodista. Nosotros tenemos muy pocos periodistas que hagan lo que tú haces, que tiene que ver con contenidos culturales o con discusión más bien de mayor alto vuelo. La verdad de las cosas que la prensa, yo me imagino que en todo el mundo, pero en particular acá tiene el avisaje determina los contenidos. Esa es la verdad de las cosas. Claro. Eh, y en ese caso se pierde justamente este otro ámbito y hay generaciones y generaciones de periodistas que han sido limitados en sus capacidades también de contar historias. Y quizá también puede haber que hay una formación muy clásica de los periodistas, especialmente de las escuelas más conservadoras, de asignarle al oficio un cierto rango de mediador de información, de la veracidad de las cosas, de la objetividad, y se pierde el espíritu humano que está detrás de cada línea que se escribe, ¿no? Sí, yo creo que todo eso que decís de la objetividad y que dice el periodismo siempre, es todo una gran ficción. En Argentina estamos en una situación desesperante con respecto al periodismo. El periodismo construye noticias falsas, o tergiversa, o oculta, o parcializa. Algo que se hizo siempre, la diferencia es que Siempre, ahora está tan expuesto y aún así claro. lo siguen haciendo. Porque sí, antes no nos dábamos cuenta, pero ahora nos damos cuenta y lo siguen haciendo de una manera impune. Entonces uno dice que nos están tratando de estúpidos, nos quieren estupidizar, ya somos estúpidos. O sea, está bueno porque te dispara muchas preguntas filosóficas, ¿no? Pero no, acá la verdad que el periodismo a mí me parece que lo mejor que puede hacer es un poco lo que decía antes, es incluirse dentro de las filas de la literatura, reconocerse ficción y vamos todo para adelante y lo aplaudo y hasta lo premio. Pero mientras tanto me parece un espanto, me parece que es uno de los grandes responsables de que el mundo no sea mejor de lo que es. No todos, hay un montón de gente que labura muy bien, ¿no? Pero el periodismo Sí, como claro. institución, como pasa con la Iglesia de los curas, el periodismo como institución ya no es necesario en este mundo, me parece. Ujú. Bueno, de hecho, en otras partes del mundo, el periodismo es una especialización de otras profesiones, de gente que en el Ujú, fondo adquiere capacidades, habilidades o técnicas claro. para comunicar mejor, pero tiene Ujú. otros formación inicial, digamos. Claro, divulgadores, y ojalá, ¿no? Y de hecho hay todavía periodistas de los de antes, pero cada vez son menos, son muy pocos, parece que nadie los escucha y no le interesan a nadie. No sé, quizás tendríamos que alimentar a esos periodistas, pero no sé, la verdad que a esta altura de la vida uno ya no sabe nada, ¿no? Oye, Enzo, uno recogiendo tus títulos y lo que has escrito, ¿tú te sientes más un
un provocador o una persona que representa lo que está pasando. Porque, por ejemplo, si uno viera tus personajes en Ruda o en Electrónica o en Hágase usted mismo, son personajes que uno podría decir esto existe, esto pasa, pero hay un cierto sector de la población o de nuestra sociedad que aún le sorprende, digamos. Estamos hablando de personajes femeninos que son eh, quizá fuera de modelos muy clásicos, con todos los conflictos que eso trae, y de personajes masculinos que están planteando una masculinidad distinta. Ujú. Eh, ¿Qué te parece más? ¿Estás en un rol de provocador o más bien de dar cuenta de lo que está pasando? Y yo me inclino más por lo segundo. A mí cuando me dicen provocador me parece rarísimo porque soy la persona menos provocadora del mundo. O sea, nunca quiero lastimar a nadie, quiero quedar bien siempre, como no me gusta herir sentimientos, así que nunca mi intención es provocar. Pero sí mi intención, más que mi intención, mi naturalidad del cuerpo me pide decir lo que pienso y escribir lo que siento y sobre todo lo que vivo y lo que veo. En mi vida no, la verdad que no es muy heteronormada, ni muy conservadora, ni tengo 43 años, no tengo hijos, tengo una pareja abierta, convivo con una pareja abierta, no llevo una vida muy tradicional. Y me doy cuenta, por suerte, de que no soy el único, porque si no me aburriría un montón. ¿No? Hay un montón de gente que está más o menos en la misma, en la búsqueda de otras maneras de vincularse, en la búsqueda de otros proyectos de vida. Entonces creo, o en otros consumos, simplemente lo que trato de hacer es pintar mi aldea y pintar el mundo, o una parte del mundo. Y mi aldea son los lazos, ¿no? Los vínculos y los amores y los afectos y las historias y la noche y las aventuras y los viajes. Y bueno, estoy pintando seguro todo eso de otra gente más. Y de alguna manera creo que representamos un poco un lugar hacia donde está yendo el mundo. No representamos, somos una parte de eso, ¿no? Y a esta altura, ya a esta edad, ¿viste? Uno a los 40 te sentís re viejo, ¿no? Siempre te sentís más viejo, pero a los 40 con la presbicia me siento más viejo que antes, obvio. Y uno mira para atrás y ya se da cuenta que hay pibes de 20 que están en lo mismo. Entonces dices, mira, entonces yo vengo a ser como un precursor, ¿verdad? Siempre después decir, no, después ves con uno de 50 y te das cuenta de que no, que es un encadenamiento de voluntades por romper aquello que conocemos, por romper las estructuras, por romper. El sistema queda como muy anticuado, pero el status quo, ¿no? Pero no por rebeldía tonta o por maldad, sino para estar un poquito mejor, para ser un poco más felices o por lo menos no cargar con tantas cruces y tantas mochilas que nos hacen cargar desde que nacemos. Como me parece que ese es el Sí. objetivo. Alguna vez un profesor a mí contándome un problema que había tenido en Colombia, de, qué sé yo, con su equipaje, algo de esa naturaleza. Era como una especie de pseudo secuestro. Sus equipaje estaba ahí y estaba un señor que no quería entregarlos, la policía al lado, y él miraba y los policías estaban tratando de persuadir a la persona que tenía el equipaje de mi profesor, y todo se solucionó, por supuesto, con algo de dinero. Estoy hablando de hace 20 y tantos años. Y me dijo, mira, porque él además tiene parientes en Colombia y quiere mucho Colombia, entonces me dice, en realidad García Márquez no inventó el realismo mágico. Todo lo que escribe García Márquez pasa de verdad en Colombia. Claro, Yo me imagino también extrapolo esto a toda Sudamérica o a Latinoamérica en general, sí, donde las vacas vuelan, donde sí, las sí, flores sí. caen de no sé dónde, y al final, más que un inventor de mundos nuevos, es un cronista. Entonces, Sí, tal ¿te cual. parece que uno también, o tu obra puede ser como ser una crónica de lo que está ¿Mm? pasando hoy día? Sí, bueno, y eso un poco vuelve a la pregunta anterior, ¿no? Esto de literatura y periodismo. Yo a veces es como cuando me pienso desde el periodismo, digo, bueno, yo probablemente sea más un cronista de mi tiempo, de una porción de mi tiempo que otra cosa, aunque tengo libros que son más ficción, más ficcionalizados o más ficción y otros menos, siempre está el tiempo. Para mí es inevitable pensar en el tiempo que vivo y que voy transitando y sobre todo la gente que voy conociendo. A mí me vuelve loco conocer tanta gente con cabezas tan distintas que me van llevando, ¿no? Pues yo no nací para ser nada de lo que soy hoy. Solo creo que escritor, pero todo lo demás no me lo imaginaba. Yo me imaginaba una cosa mucho más normal. Y me fui llegando porque me fueron llevando, fui curioso, ¿viste? Me fui metiendo, pero siempre me fui metiendo de la mano de alguien o siguiendo a alguien o al lado de alguien, como
que eso me parece muy importante, el encuentro con los demás y tratar de alguna manera de plasmar eso en una obra literaria. Pero podría ser una canción o podría ser una película o cualquier otra cosa. Enzo, de electrónica, apareció en la prensa de la época, no sé si aún todavía, si todavía queda eso, pero había como mucho revuelo por el tema del consumo de drogas y por parte de una señorita. Digámoslo así, porque la reacción tenía que ver con que fuera una mujer, un personaje femenino que tenía una vida casi border, como muchas mujeres y hombres tienen, porque están sometidos a todo el estrés que tienen, pero que había además este ingrediente de ciertos pasajes que en el fondo tenían que ver que el personaje estaba bajo los efectos de algo. Eso han pasado como 6 7 años. Quizá eso impactó en ese momento. ¿Tú crees que hoy día puede ocurrir algo parecido? ¿Puede haber aún sorpresas frente a eso? No, creo que sorpresa no, pero creo que el libro de alguna manera se resignificó con la ola de feminismo que llegó después. El libro es de 2014 y acá en Argentina a partir de 2015 empieza el Ni Una Menos y empieza la cuarta ola de feminismo que llega hasta la legalización del aborto Sí. hace poco, ¿no? Entre otras conquistas. Y me parece que haber escrito desde el punto de vista de una mujer que se planteaba que no quería ser madre, que tenía un novio que le parece un tarado, y se acostaba con un alumno y se drogaba y le gustaba la fiesta y todo eso, de alguna manera después lo que en los 2014 era provocativo, a partir de 2015 empezó a ser lo deseable incluso, ¿no? Porque tiene que ver con el empoderamiento también. ¿Por qué no? Si los tipos se acuestan con quien quieren, si los tipos se drogan lo que quieren, si los tipos si quieren no tienen hijos, ¿por qué una mujer no? Y por supuesto que por qué no. Y un poco era eso lo que yo había planteado en 2014 cuando escribí el libro. Me acuerdo perfectamente, o sea, yo había escrito una primera versión que era el punto de vista de un hombre, era un profesor con una alumna más joven, y Ya. me di cuenta de que no, que me aburría esa historia, a mí mismo me aburría. Y no sé, y una vez lo decíamos recién, no se parecía a la gente que yo veía a mi alrededor. Tenía amigas que estaban en esa, ¿no? Un montón de amigas, no una loca, no, todas, y yo también, estábamos todos en lo mismo. Y un poco fue eso, decir, bueno, pará, quiero contar lo que está pasando en serio. A algunos le habrá escandalizado, pero me parece que con el tiempo hay mucho lo que en esa época escandalizaba, hoy reivindica, me parece, reivindica, reafirma, y sobre todo creo que quedó ahí, ¿no? Esa es la mujer o una de las mujeres posibles en el siglo XXI, que probablemente no era, o seguramente no era una de las mujeres posibles en el siglo XX. Cuéntame una cosa porque ha pasado mucho en estos últimos 7 8 10 años, quizás en el mundo en general y en nuestros países en particular. En el caso nuestro, digamos, nosotros tuvimos hace 2 años un estallido social que ha marcado la agenda social y política y económica. Después vino la pandemia, por supuesto, pero antes había un cuestionamiento general del sentido de la sociedad, del sentido del país, en fin. Y puso en evidencia cosas que estaban ocultas. Y quizá nosotros, y yo diría desde el mundo político, desde el mundo cultural, no hubo suficiente atención a la cantidad enorme de escritores a través de sus obras de teatro, de sus cuentos, de los cómics, que daban o trataban de revelar una situación que existía, pero que nadie quería ver. Y después pasó esto de no nos dimos cuenta, no supimos de dónde llegó. El Parecen estallido es, extraterrestres. claro. Bueno, no te voy a decir que acá la primera dama incluso trató de Sí, comparar sí, sí, esto me con un acuerdo, por tema eso te digo. Lo vimos, lo vimos. brutal. Bueno, y todo eso que pasó como que venía desde las capas de la discusión fuera del ámbito público. Y esto, claro, efectivamente estalló, pero estaba ahí. Y Claro. quizás la sociedad se organiza de una manera en que las capas o los ríos subterráneos que llevan esta fuerza en algún momento estallan. Y yo siento que tu literatura ha estado imbuida dentro de ese proceso. Sí, me parece que el arte es el arte, no algunos productos culturales Claro. que se hacen pasar por arte. El arte siempre está como un paso adelante en ese sentido. Sabe, no porque sepa, porque lo predice, sino porque está en contacto con lo que es lo nuevo, lo último. O sea, puede ser el último sonido si es un músico, pero también la última propuesta ideológica y la última estética. Y una estética a veces lleva a una propuesta ideológica o a un consumo como de drogas. Y uno está siempre medio como ahí buscando ver qué es lo último, lo nuevo, lo distinto,
lo que te sacude de nuevo, lo que te desacomoda. A un artista siempre le gusta desacomodarse, que lo desacomoden y después desacomodar con eso. Aparte es tan fácil, ¿no? Porque Sí, claro. o sea, vos fijate con qué pavada, porque a una mujer que se drogaba eso les parecía escandaloso con el caso de electrónica. Y yo les puedo contar cosas mucho peores que se hacen a simplemente de tomar una pastilla de éxtasis. Entonces está bueno eso también, porque creo que una de las funciones del arte sin duda es esa, desacomodarnos, sacarnos de nuestro lugar de confort, hacernos pasar a zozobra, asombrarnos, maravillarnos, embelezarnos, pero siempre nos tiene que hacer algo. Y en ese sentido creo que sí, siempre en las capas de abajo de la sociedad está pasando cosas que a las capas de arriba no le gustan tanto. Y ojalá los políticos leyeran un poquito más, vieran mejores películas y escucharan mejor música y sabrían probablemente lo que se viene, pero no, prefieren hacer focus group y encuestas, ¿no? O hacerle caso a asesores ecuatorianos, y bueno, ¿qué querés que haga? Oye, mira, tengo un tema con el libro Hágase usted mismo. Porque lo que yo he leído en términos de crítica del libro es justamente esto de un personaje que es una figura masculina eh, distinta, en proceso de construcción de algo. Pero ¿sabes qué? Yo cuando leí el libro vi un personaje que me pareció muy parecido, muy familiar a un tipo de personaje que yo lo veo hace rato en las telenovelas. Las telenovelas de la década del 60 y del 70 tenían a Sí, heroínas que eran mujeres sufridas, por supuesto, con bebés perdidos, sí, sí, sí. ciegas, o eran hijas de alguien que no sabían. En fin, eran, por supuesto, pero eran el rigor, la trama la llevaban ellas. Y Ujú. siempre había un papanatas al lado, que era el, Claro. el galán, dominado por alguien o inseguro completamente, que no sabía si tenía sentimientos, si debía o no declararse, o se embobaba con esta heroína, en fin, pero era un tipo que no tenía ninguna personalidad y era el estereotipo de un personaje, hombre, galán, que se suponía que era como, pero no era el pilar de la historia. Claro. Era una molestia en la historia, porque yo me imagino a los guionistas tratando de hacer algo con esos badulaques, pero no se podía. Y a mí me pareció que habían rasgos de esa indefinición, de esa inseguridad en este personaje de Hágase usted mismo. Sí, bueno, tiene que ver un poco con la crisis por la que estamos atravesando los varones en este mundo, en este contexto, en este marco de la cuarta ola del feminismo, que no es en realidad un problema de ahora, no es una crisis de ahora, los varones no saben qué hacer, nunca supimos qué hacer. Y además otra cosa, y nos dijeron qué teníamos que hacer y lo hicimos, ¿no? No, no yo, pero en general, yo alguna igual hice también, pero yo no conocí a lo largo de mi vida a muchos hombres mayores que yo, muy alegres, muy felices, que tuvieran la vida ¿Verdad? que querían tener. Conocí tipos abrumados por las deudas, abrumados por el trabajo, que no tenían tiempo de nada, que no se sabían comunicar con sus hijos o no podían, que tenían que tener amantes porque en su vida sexual en la casa estaba totalmente terminada y no sabían cómo hacer para revertirlo, ¿no? Que no podían hablar de sus sentimientos. O sea, siempre tuvimos hombres que sometidos por el patriarcado, por supuesto, ¿no? El responsable es el mismo, sometidos por diferentes mandatos de masculinidad. Y un poco creo que el galán de la telenovela no es más que eso, es el boludazo que está sometido a ser el galán y no puede salir de ese lugar y conquistarlas a todas y hacerse el canchero y la sonrisa y pagar por la cena y todos los gestos de caballerosidad, pero por supuesto está lleno de hombres que fuimos configurados por esos mandatos. Y un poco en Hágase usted mismo la idea es eso, jugar con eso. Es un personaje que empieza a darse cuenta de todos esos mandatos, de todas las fichas que le pusieron, de cómo lo configuraron para ser hombre en esta sociedad. Pero un tipo que nunca lo pudo hacer, nunca llegó a hacer eso que se esperaba de él. Y un Así poco es. en este libro lo que se da cuenta en su viaje, que se escapa de Buenos Aires y se va a la Patagonia para, para tratar de rehacer su vida, es eso, ¿no? Es darse cuenta, entre otras cosas, porque entre otras cosas también él piensa que ser artista es lo que necesita para que
su vida sea mejor y encontrar la felicidad finalmente. Otras cosas que se da cuenta es de que nunca logró ser el hombre que su abuelo esperaba que fuera, que era el hombre como que lo había formado ahí en la Patagonia cuando él era chico. Claro, exactamente. Bueno, es un tipo de personaje que a lo mejor, claro, yo hacía el parangón con los galanes de las telenovelas, porque sentía que la inseguridad efectivamente del género era de larga data. Ujú, tal cual, sí, sí, sin duda. Pero no se Oye, decía, viste, recién ahora, gracias sí, claro. al feminismo, estamos empezando a hablar un poco del tema, y un poco mis libros tienen también eso, ¿no? Que la voluntad de hablemos de esto también los varones, porque si no hablamos nosotros, no se va a resolver nada, va a quedar la mitad, lo va a resolver, la otra mitad vamos a seguir siendo parte del problema, y vamos a seguir teniendo problemas nosotros, porque no es solamente por ellas, no es que tenemos que hacer un favor a las mujeres, tenemos que hacernos un favor a nosotros también, para dejar de ser forros con las mujeres. Y además de eso, infelices, pues eternamente, y eso no tiene Infelices ninguna gracia. y frustrados y no entendiendo para qué estamos, ¿viste? Esto es mi vida, al fin, y bueno, ¿viste? Pero son problemas humanos a la larga. Lo que pasa es que cada uno se enfrasca en su género y en sus mandatos y capaz que no se da cuenta y cree que hay una especie de rivalidad, pero no, son problemas del ser humano. En el fondo siempre es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que nosotros no podemos decir y ellas sí, y viceversa. Hay cosas que ellas no pueden decir, pero nosotros sí, o hacer. Bueno, es parte de lo que nos ha tocado vivir en realidad. Enzo, mira, para ir terminando, yo te quiero agradecer desde ya que hayas estado con nosotros. Yo y también quiero alentar a quienes no te han leído que busquen la obra de Enzo Maqueira y puedan encontrar estas crónicas del momento, sentirse en el debate que nos ha tenido en vilo en los últimos, por lo menos en el caso nuestro, 2 años, porque hay que escuchar a los creadores, al arte, como dices tú, porque ahí hay muchos ribetes de cosas, de contenidos o de relatos humanos que nos dan cuenta y nos hacen ir un poco más allá de la pancarta, del eslogan, del debate televisado, de lo que sea. Eh, la lectura permite irse un poco para adentro, escucharse a sí mismo a través también de los relatos de otros. Te voy a comentar algo, mira, antes de que terminemos. En el último, y me gustaría conocer tu opinión, pero en medio de la pandemia, en Chile hubo, yo diría, o hay un fenómeno de así como de superventas, no sé si superventas, pero yo busqué algunos libros, no los encontré, así que tiene que ser superventas, de Aurora Venturini. Y fue algo así como, oh, y otro estallido. Y ha habido muchas crónicas y conversaciones, y efectivamente tú no encuentras los libros cuando vas a buscarlos, encuentras solo algunos títulos, no otros, y el librero anota para poder pedir más, en fin. Em, y revisé la vida de ella, y hay unas cosas, es un personaje en sí mismo también, eh, pero ella murió hace, no sé, el 2015 creo, Sí, em, menos a también. los 93 años, comenzó a escribir a los 87, o sea, perdón, escribió lo que escribió Sí. mucho antes, pero su éxito es del 87 en adelante. Eh, ¿Pasó algo parecido en Argentina, así también con ella? ¿Fue tan Sí, intenso todo? sí, sí, fue como un descubrimiento. Ella escribió toda la vida, e incluso había publicado en algún momento, Ujú. pero su obra no era tenida en cuenta, no se la reconocía como escritora. Ella había sido amiga de Evita, además de Eva Perón, y tenía como todo ese rasgo. Se lo iba a consultar más por eso. Y creo que gana primero, a los 80 y pico, efectivamente, gana un premio del diario Página 12. Sí, Y ahí sale con Las Primas, me parece que es el con las primas. primero, y efectivamente fue un boom en su momento, un gran descubrimiento. Después, bueno, murió muy rápido, ¿no? No lo pudo disfrutar demasiado y Pero no a quedaron los demasiados libros. 87 las expectativas de vida tampoco Claro, son muchas. tal cual, tal cual, sí, sí. Pero fue muy lindo. Y un poco tiene que ver en general, el boom que hay de escritoras acá en Argentina. Desde el 2015 para acá se empezó a revisar todo lo que había para atrás y que no se le había prestado atención, como Sara Gallardo, Elvira Orfé, Susana Tenon, entre otras. Y también a darle más lugar a las escritoras contemporáneas, que son buenísimas, que son reconocidas en todo el mundo y ganan premios. Y la verdad que es una alegría que pase eso, porque después se fue haciendo ya de toda América Latina, ¿no? Hay como una especie de boom o sea, boom, no, quizás no es boom porque el boom es algo que Fetiche hasta aparece y se va,
Sí, Es fetiche, no, esto yo ya es creo fetiche. que está muy bien ganado. Puede ser que para cierta parte del periodismo, de las editoriales, sea un gran negocio, por supuesto, pero creo que en todos los casos, en la mayoría de los casos, está muy bien ganado el prestigio de los premios y el reconocimiento que están teniendo porque son grandes escritoras. Eso, la verdad que sí. Y aparte lo que me gusta mucho de esta generación, bueno, no es una generación porque atraviesa varias, ¿no? Pero desde, no sé, de Samantha Schweblin a Claudia Piñeiro acá en Argentina, Sí. son gente comprometida y buena gente con sus colegas también. Son Ah, generosas y son eso es. comprometidas con las causas justas y eso me parece que es impagable. Después de una larga noche de posmo en la cual estaba mal visto involucrarse en política o decir tus ideas o ser un escritor, una escritora con presencia en la discusión pública, por suerte se está recuperando y estamos volviendo a poner a los escritores y las escritoras en el debate público, que estaban silenciados durante mucho tiempo. Mira qué interesante, acá también en Chile las escritoras han hecho una agrupación que se llama AUCH, con un fuerte discurso feminista, es cierto, pero con una forma de actuar muy colaborativa entre ellas. Y están practicando la sororidad en forma efectiva, y ha sido bien interesante también ese proceso. Quizá tenga que ver con que las escritoras están poniendo en práctica lo que todos los ribetes de lo que significa ser feminista. Tal cual, sí. Bueno, acá las escritoras y las actrices fueron los dos colectivos que picaron en punta con todo esto y que también muchas periodistas, ¿no? Que predicaron con el ejemplo, que se pusieron al hombro el debate por el aborto. La verdad que da orgullo ser compañero de tiempo y de época de estas mujeres. Y las conozco, las de Auch, las sigo en Twitter, alguna vez Ah, charlamos. Yo formo parte acá de la Unión de Escritoras y Escritores, que es una asociación civil destinada a defender los derechos de esos escritores y las escritoras como trabajadores y alguna vez hemos hecho cosas en común con ellas, sí. sí, son Les todas mando un abrazo. notables. Oye, además de Robin Hood y el libro tibetano de los muertos, ¿cuáles son los próximos proyectos de Enzo Maqueira? Mira, bueno, de esos te puede aparecer cualquier cosa. Ya no los hago, pero se reeditan, ¿viste? Por eso la fecha, porque yo busqué por fecha Claro, y aparece el no, 2020. tienen 10 años algunos, pero bueno, se reeditan. Y yo nunca dije no usen mi nombre porque no, mi nombre no valía nada. No me iban a pasar estas cosas, pero bueno, me está pasando. Pero es parte también, ¿no? Un día lo voy a editar todo en un libro como cuentos de ficción. Tengo una novela que terminé el año pasado en pandemia, que venía trabajando hace muchos años y la pandemia me vino re bien para la primera época, la de la cuarentena estricta para trabajarla. Y después también, como no había mucho para hacer en la vida real, decidí empezar a escribir otra novela y seguir en mi mundo ahí en la pantalla, tecleando, escuchando música y disfrutando un poquito de la literatura, porque el mundo tangible está complicado, No, está no quiero difícil. parecer editor, pero ¿cuándo crees tú que podría aparecer eso? Y me gustaría que fuera el año que viene, porque la verdad que ya Gas Feminismo salió en 2018, pasó un tiempo, es verdad que este último año y medio no sabemos muy bien si sucedió o no en nuestras vidas, ¿viste? Sí, Como es raro. Ya a todos nos va a faltar un año y medio, 2 años de nuestras vidas, que estuvo pero no estuvo, como un sueño, ¿no? Una especie de sueño. Así que parece que no pasó tanto tiempo, pero sí, ya van a haber pasado 4 años y viste, el escritor no tiene esto que tiene el actor o el músico del aplauso al final. El artista necesita el sí. aplauso al final. Y el escritor no lo tiene. Tu aplauso es cuando sacás un libro y te hacen notas, y vas a una feria del libro, y firmás un autógrafo, y alguien te dice que te saca una foto con él. Ahí es donde uno se siente como abrazado por su público, sus lectores. Y después te volvés a encerrar 3, 4 años en la soledad absoluta de la literatura. Entonces no está mal, ¿viste? Publicar cada 3, 4 años como para uno llenarse de energía y seguir adelante. Bueno, te quiero agradecer. Vamos a esperar con ansia esos títulos e insistir. Busquen a Enzo Maqueira, vale mucho la pena leerlo porque además uno se entretiene y le hace pensar que son las cosas que uno busca. Muchas gracias, Enzo. Dale. Muchas gracias a ustedes. Si quieren, en Amazon está electrónica para todo el mundo y eso ya te resuelve medio problema. Es Muchísimas verdad, gracias. Un abrazo grande a ustedes y a Chile, a los hermanos chilenos, nunca mejor dicho hermanos en estos momentos convulsivos, pero que sin duda necesarios para que estemos más unidos y que a un momento tengamos una Latinoamérica mejor para todos. muchas gracias. Abrazo. Adiós. Chao.